Hola, mi nombre es Diana Peña y te acompañaré en este recorrido sobre escritura estratégica. Aquí aprenderás algunas herramientas para que la escritura sea efectiva en los contextos comunicacionales a los que te enfrentes. Bueno, analicemos estos textos. Aquí tienes un texto de McDonald's, uno de Google y otro de Crepes and Waffles. Como puedes ver, en estos textos hay unos elementos subrayados. Por ejemplo, miremos la misión de McDonald's. Servir comida de calidad generando momentos deliciosos y accesibles para todos. Ese momentos deliciosos, fíjense cómo, aunque está escrito en un escenario muy formal, que es el de la misión, una identidad institucional, que es lo que ellos reflejan allí, trabajan un elemento que gira más en torno al sentido figurado, momentos deliciosos. No momentos increíbles, no momentos relacionados con el plano de la vivencia, sino del gusto, precisamente porque son una empresa pues que está relacionada con la comida. Ahora veamos este. Esta es la misión de Google. Aquí en la parte subrayada dice, a veces la información es sencilla como la altura de la Torre Eiffel. Entonces miren ustedes cómo se utilizan ejemplos que también sirven para conectar mejor con el público al que se refiera el texto, con el que conecte. Y este de Crepes and Waffles que, si ustedes se han fijado, esta empresa tiene como propósito hacer que la gente viva a través de la comida la experiencia del arte. Entonces dice, un arte que transforma el alimento en amor y alegría, nutre el alma y el cuerpo, cautiva paladares, conquista corazones. Si lo han notado, en la carta, especialmente de lados, la descripción que hacen de la comida gira en torno al componente artístico, lo que significa que su propósito es muy coherente con la forma en cómo emiten sus mensajes. Como nos podemos dar cuenta, el sentido figurado, los recursos estéticos y todo lo que refiere al plano de la lengua puesta al servicio de elementos elegantes, atractivos, incluso bellos, es algo que se está utilizando en la actualidad, contrario a lo que sucedía antes, en que los textos eran mucho más academicistas, si bien se quiere, como estructurados, como concretos, pero ahora se intenta llegar a la gente, conectar, sentir a ese destinatario más cercano. Y en ese sentido, no descarten nunca los elementos del sentido figurado, incluso en textos que puedan ser muy objetivos o que aludan a plano muy objetivo. Por ejemplo, si consideramos la economía y los textos de la economía, ustedes se van a dar cuenta que tienen muchas metáforas que aluden a la salud mental, la depresión, ¿sí? Y se alude a elementos muy formales de la economía que están relacionados con analogías o con comparaciones que refieren a otros planos de la vida. Esto para que refieran a contextos más cercanos para el lector, pero ante todo para que el texto pierda como esa rigurosidad y se sienta más como un diálogo con la persona que lo está recibiendo. Vamos a mirar un poco cómo funciona el orden gramatical de las oraciones, que en algunos casos aplica y en otros no. Lo primero que puedo decirles es que en español tenemos muchas formas de decir lo mismo. Ninguna forma es correcta o incorrecta. En realidad todas pueden decirse y todas están escritas en un correcto español. La pregunta no es si están correctamente escritas o no, sino si cumplen de manera correcta con el propósito comunicativo. Cuando yo pongo de primeras algo en mi oración, es porque le estoy dando relevancia, le estoy dando ese rol de sujeto. Nuestro sistema en el español, el orden que tradicionalmente tiene es un sujeto, un verbo y unos complementos, que complementan pues al verbo. En esta lógica veamos esta oración que cumple con ese orden. The Coca-Cola Company nació en 1886 con el propósito de refrescar, ¿sí? Con el propósito de refrescar. Entonces, en ese sentido, tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Pero, ¿qué tal si invertimos la oración y decimos, en 1886 nació Coca-Cola Company con el propósito de refrescar? Automáticamente el complemento fue el que ganó el protagonismo en la oración porque lo puse de primeras, el sujeto y el verbo me quedaron como en la mitad y otro complemento que alimenta. Esta segunda oración, como se dan cuenta, privilegia el tiempo, la primera privilegia la empresa. La tercera dice, con el propósito de refrescar al mundo, en 1886 de Coca-Cola Company nació. Fíjense que en esta el verbo queda de últimas, ocupa la última parte de la oración y no por ello está mal redactada. Entonces, la pregunta es, en este sentido, si lo primero que yo pongo en la oración va a ser lo que ocupe el lugar relevante de la misma,
¿ustedes cuál creen que puso Coca-Cola de acuerdo con su propósito comunicativo? Deténganse un momento a analizarlo, paren el video, observen las distintas oraciones y la forma en cómo están dichas y lleguen a su conclusión. Veámosla acá. The Coca-Cola Company nació en 1886 con el propósito de refrescar el mundo. Entonces, es muy interesante este análisis porque nos pone a pensar en la forma en cómo nosotros redactamos y si somos conscientes de esa primera parte de la oración, de ese sujeto que le damos a la oración, si es coherente con el propósito comunicativo o si solo lo estamos escribiendo de manera inconsciente y dejando que las palabras se organicen de forma automática. Así pues, es muy importante que aquí ustedes identifiquen la puntuación. Cuando nosotros incluimos complementos del verbo, es decir, todo lo que está complementando al verbo, lo separamos por comas. Por ejemplo, miren en esta segunda. En 1886 es tiempo, ¿sí? Nació de Coca-Cola Company. Entonces, nació es el verbo, de Coca-Cola Company es el sujeto. Jamás separamos con una coma al sujeto del verbo. Puede decir nació, coma. No, nunca separamos al verbo del sujeto con una coma. Pero sí separamos los complementos. Entonces, este es un complemento de lugar, de tiempo, y este con el propósito de refrescar es un complemento de régimen. Entonces, aquí lo que hacemos es coma, complemento, coma, tiempo. ¿Sí lo ven? En el de aquí, con el propósito de refrescar al mundo, coma, otro complemento, y ahora sí, de Coca-Cola Company nació. Entonces, en este ejercicio que ustedes pueden observar, la idea es que sean muy conscientes del valor que tiene la oración. Siempre, cuando redacten, estén muy atentos a los signos de puntuación porque esos van a marcar esas partes que estamos determinando como límites dentro de lo que queremos decir, ¿sí? Por ejemplo, después de una coma podemos introducir un elemento que nos organice la información, retomar lo anterior, hacer una numeración. Todas esas cosas que seguramente ustedes ya han visto en relación con los signos de puntuación antes, pero que ahora tenemos que analizar en forma del estilo que queremos darle a nuestro texto. Desde entonces, nos retoma el tiempo, ha crecido enormemente y luego nos crea una nueva oración para que lo tengan ustedes. Siempre analicen el punto seguido dentro de los párrafos, porque el punto seguido es el que determina hasta dónde va la oración. Cada oración empieza en mayúscula, termina en punto seguido. Y lo que venga después del punto seguido es lo que determina cómo estás conectando una idea con la otra. ¿Qué tan consciente eres de cómo conectas tus ideas? ¿Qué tan consciente eres de esas pausas que significan o que marcan límites dentro de tu oración, como por ejemplo las comas? Hoy es una compañía total de bebidas, para que lo tengan en cuenta. Hoy me va a marcar la secuencia de tiempo. ¿Por qué? Porque este es un complemento verbal. Ahí como para que ustedes lo tengan en la mira a la hora de escribir. Veamos algunos ejemplos de la vida real. Este es un texto que escribieron diferentes, he tomado distintos ejemplos de distintos textos creados por estudiantes del pregrado para un encargo de escritura en el cual se les solicitaba hacer una carta de postulación, es decir, iban a aplicar un empleo e iban a escribir una carta a esa empresa, en este caso puede ser Netflix o bueno, la empresa a la que estuvieran aplicando y tenían que convencer a la empresa de que eran los mejores candidatos. Sin embargo, a veces en la escritura surgen elementos muy coloquiales o expresiones que no se entienden. O sea, esto es estudiantes universitarios que hicieron una entrega real en la que creyeron que esta era la mejor versión de su escritura, para que ustedes no somos muy conscientes de lo que escribimos. Puesto que vi la convocatoria laboral y quisiera postularme, entonces acá esto, por ejemplo, pareciera un tanto coloquial, puesto que vi la convocatoria, en vez de decir simplemente quiero postularme a la convocatoria por tales y tales motivos. Es como ya de manera demasiado cotidiana contar el aspecto. Tengo certificado mi nivel de inglés e italiano con B2 por el examen IELTS y CELI, aparte de contar con excelente conocimiento del español. Este aparte en realidad es un conector que debería reemplazarse por un además. Aparte lo usamos para decir además. Y es muy interesante que dentro de nuestra conversación coloquial lo tenemos bastante naturalizado, pero en la escritura, que nos permite detectarlo de una forma más precisa, no queda tan bien. Entonces hay que cuestionarse hasta qué punto
expresiones como esas en un texto mucho más formal se emplean. Para finalizar, lo a gusto que podría llegar a estar en el puesto dentro de Hermes sería muy gratificante. Esta es una oración que no se entiende, no solo por la redacción y porque tiene imprecisiones de digitación, sino porque puesto es una palabra muy coloquial, ¿por qué no decir mejor trabajo, empleo, vacante, que sería mucho más formal para el contexto al cual se alude? Fíjense que el tema de los sinónimos es muy importante. No existen sinónimos absolutos. Cualquier palabra que cambies significará algo diferente en el contexto en el cual lo digas. Así que aquí tienen otros ejemplos para que revisen el ejercicio y se den cuenta hasta qué punto ustedes podrían estar relacionándose con este tipo de redacción que no necesariamente es la que esperamos porque no es muy clara o simplemente porque no cumple con la intención comunicativa. Aquí tienen un ejemplo de lo que podría ser un párrafo en lógica de estructurar el párrafo. Entonces miren ustedes cómo cuando yo redacto un párrafo incluyo un tema central, posteriormente una justificación, luego la tesis si es un texto argumentativo y finalmente como una enunciación de los argumentos que se van a desarrollar. Este párrafo funciona como un párrafo organizador porque lo que venga después de este párrafo va a ser, por ejemplo, describir los 3 argumentos que justifican la tesis. Y de esa manera yo ya le di a mi lector la estructura, así va a ser más fácil que mi lector entienda paso a paso lo que le quiero decir. No teman en decir cosas muy evidentes como, por ejemplo, si quieren identificar, para concluir, si quieren cerrar, o ese tipo de conectores también le dan a mi lector las pistas muy obvias de lo que yo como escritor quiero que él entienda. Ahora miremos este tema de red argumentativa. La red argumentativa es cuando yo creo una serie de herramientas que me permiten planificar mi escritura de tal forma que yo vea el esquema y lo tenga claro en mi cabeza para que al momento de escribir yo tenga una ruta. Y todo está absolutamente conectado. En un texto yo no dejo nada al azar, cada palabra que pongo está conectada con mi propósito comunicativo. Si yo lo dibujo en red, va a ser más fácil para mí entender y tener una ruta a la hora de escribir. Vamos a imaginar que yo tengo un texto como este en el que escribo una serie de, como una lluvia de ideas. Cuando yo quiero escribir, lo primero que voy a hacer es boten todas las ideas así en borrador, escriban lo primero que se les ocurre sobre el tema, lo que les gustaría trabajar, eso que ustedes quisieran decir pero no saben cómo justificarlo de pronto teóricamente o no tienen tanta información, no importa, ejercicios, escriban al azar. Cuando tengan escritos las distintas ideas, numérenlas. A veces nos han dicho que la lectura es una cosa y los números son otra, pero resulta que si nosotros convertimos esto en números, también nos va a ayudar a entenderlo quizá desde una forma matemática y ver cómo se organiza. Y si lo nuestro, por ejemplo, es el tema de la matemática, pues aquí tenemos un enlace interesante. Si no lo es, igual el orden que nos proporcionan los números también nos ayuda. Si ustedes se dan cuenta, estas ideas que están en borrador ahí quizá desordenadas, ahora, si por ejemplo, les ponemos color y empezamos a darles categoría, empiezan a tener sentido. Fíjense cómo lo que está en rojo se convierte en la tesis, lo que está en verde serían como los argumentos y lo que está en negro sería la forma de justificar esos argumentos. Ya lo que aparece al final es la conclusión y una información adicional que me sirve para complementar es como una derivada de información. Si yo ya tengo todo en borrador y luego le empiezo a dar jerarquía, eso que parecía un desorden empieza a tener sentido. Y para mí es mucho más fácil darle sentido a ese caos para empezar a escribir que escribir desde el caos el texto. Así que nunca jamás empiecen a escribir si no tienen un plan, no vayan a la deriva. Conviertan esto en un esquema. Miren que aquí es simplemente el número 1 se convierte en mi tesis, luego tengo los otros números 2, 5 y 8 que se me convierten en los argumentos y luego los otros números empiezan a justificar a esos grandes argumentos para cerrar con una conclusión. Y miren que la número 12 es una derivada de información que me complementa la tesis, por ejemplo. Esta herramienta es muy útil. Luego, si ustedes ven cómo los argumentos le meten ya información complementaria y esto les va a ayudar muchísimo a que cuando hablen ustedes tengan herramientas concretas de autoridad que les permitan hablar con propiedad, escribir con propiedad y ser fuentes de autoridad en un momento. Espero les haya servido este OVA.